Bueno, buenas tardes. Estamos viendo le estaba comentando lo que íbamos a ver esta clase y también se había realizado una consulta en cuanto al TP, en cuanto al primer dataset, el que se descarga directamente de Kaggle. Así que bueno, ahora este es un... Sí, bien. Sí, vos decís el último campo, ¿no? El Broadband Subscription. Claro, porque cuando me pedía suscripciones a internet no sabía si se refería a esa columna o si se refiere a otro dato. No, pero tenés... sí, está bien, se refiere a ese dato. Sí, porque el otro es directamente suscripciones a servicio de telefonía móvil, ¿no? El Cellular Subscription. Claro, porque Sí, esas dos columnas son las únicas de suscripciones. correcto. Sí, cuando hacen referencia en este caso a Internet a secas, toma el Broadband Subscription. El otro vendría a ser directamente a servicios de telefonía, ¿no? Que incluiría llamada, mensaje de texto y todo lo asociado, incluido Internet. Pero toma el Broadband Subscription como Internet a secas. Buenísimo, gracias. No, nada. ¿Cómo venís con eso? ¿Bien? Gabriela, ¿no? Sí, sí, bien, pero como algunas cosas como medio quedan ambiguas, pero por la Sí, consigna, no por no, tal lo que cual. bailamos. Sí, ahí generalmente puede ser que se topen con algunas cositas. La idea es que vean ustedes si le dan la vuelta, ¿no? Si le buscan la vuelta y resuelven si no lo vemos. Porque sí, hay un par de discusiones que con la otra comisión también se habían tenido en cuanto al tema de las suscripciones, eh, donde, bueno, sí tiene razón algunas cosas, que justamente por eso es parte del análisis exploratorio que uno hace con los datos, ¿no? Si realmente esos datos están representando lo que uno necesita saber. Por ejemplo, ustedes van a ver en suscripciones que se dan en porcentaje, ¿no? Entonces, eh, el país que tenga mayor porcentaje de suscripciones, eso implica que tenga mayor usuarios o mayor suscriptores. Habría que conocer la población para determinar eso, ¿no? Porque lógicamente el porcentaje está dado basado en la población de un determinado país. Como la población no es dato, se trabajan con los porcentajes. Lógicamente, eso no es representativo de cuántos suscriptores hay en ese país, ¿no? Porque hay que conocer la población. Podríamos tener un país con una población, no sé, una población X en la cual el porcentaje sea un 50% de suscriptores y tenemos otro país en el cual la población sea mayor al país anterior y tenemos un menor porcentaje. Entonces no quiere decir esto que el país con un mayor porcentaje de suscriptores respecto a su población tenga encima suscriptores, ¿no? Para eso habría que conocer la población. Entonces hay cositas así que lógicamente se les va a ir planteando a medida que lo resuelvan, pero bueno, es parte sí, del TP, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, si no, cualquier cosa la vamos charlando igual. Bien, no sé si había otra cosa para ver. Bueno, les comentaba que vamos a arrancar o vamos a continuar, mejor dicho, con el documento que habíamos empezado la clase anterior. Se lo voy a compartir de nuevo por las dudas. Igual lo tienen cargado en la planilla de la cursada. Se los pasé por el chat del Meet. Y recuerden ustedes que arranco a compartir porque si no es como estar hablando sin contexto. Es este documento de acá que habíamos introducido conceptos como condicionales, ¿no? Estos lo habíamos visto anteriormente cuando habíamos visto la parte de lógica de programación, que eran, por ejemplo, los condicionales, en este caso con if, ¿no? If else.
if y todas las combinaciones que eran posibles que hubiesen o que permitiesen Python, ¿no? Hay un micrófono abierto, no sé si querían hacer una pregunta. Bien, bueno, entonces habíamos en este caso visto estas posibles tres, las primeras tres vimos combinaciones de if solo, if con else y if el if, ¿no? Asimismo habíamos visto el tema de lo que vendría a ser bucles, ¿no? Que nos permitían repetir un bloque de códigos las determinadas veces que nosotros quisiéramos. En el caso del while es importante recordar, ¿no?, que teníamos que de alguna forma cortar la ejecución de este ciclo, es decir, que la condición que habíamos utilizado para entrar a dicho bucle en algún momento se volviese falsa para poder cortarlo, ¿no? Porque si no estaríamos en presencia de un bucle infinito. Después teníamos el bucle for. En el bucle for la ventaja que teníamos era que de entrada conocíamos cuántas iteraciones iba a realizar, ¿no? Porque eso lo definíamos con esta cláusula de acá, in range, en donde, bueno, pasábamos el límite que no estaba incluido y eso vendría a ser el número de vueltas que iba a realizar, ¿no? Entonces, para modificar estos ciclos de acá, nosotros tenemos breakpoints, ¿no? O puntos de quiebra o de rotura del ciclo, si lo quieren ver así, ¿no? Y básicamente, tal como lo dice acá, rompen con lo que vendría a ser la ejecución del bucle o de una determinada función. El primero de ellos es el pass, que básicamente lo que verifica es que si se cumple o no una determinada condición que nosotros impongamos, continúe, o mejor dicho, se salte la iteración en la que está y continúe por la siguiente, ¿no? Creo que la mejor forma de verlo en esto es directamente con un ejemplo, y para esto vamos a definir nada más que un ciclo for, hagámoslo con for, y queremos que este ciclo nos vaya hasta 10, ¿no? En este caso iría desde 0 hasta 9. Recuerden ustedes que cuando definíamos el range, ¿no?, este número acá que definíamos como argumento no estaba incluido y el ciclo arrancaría en este caso en 0 e iría hasta 9, ¿no? En fin, contaría 10, ¿no? 10 veces, únicamente que el conteo arrancaría a partir de 0, ¿no? Bien, entonces la sintaxis que vendría a ser del for, habíamos dicho que lo definíamos de esta forma: la variable de iteración, en este caso la cláusula in range, luego dos puntos, y automáticamente cuando apretamos enter vemos que automáticamente el intérprete nos indenta, ¿no?, 4 espacios. Esto creo que lo habíamos visto la clase pasada, que lo podíamos cambiar en la configuración del editor, ¿no?, porque creo que por defecto venía de 2, ustedes lo pueden cambiar a 4, porque dentro de las buenas prácticas que recomienda los desarrolladores de Python, ¿no?, o la gente que ideó Python, era justamente la indentación fuese de 4 espacios, ¿no? Es como que ustedes con la barra espaciadora apretaran 4 veces. Entonces acá lo que estamos haciendo es creando un ciclo que va a arrancar en 0 y va a ir hasta 9, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, si el número, el i, mi variable iterativa, ¿no?, o mi contador, si por ejemplo i es igual a 5, yo quiero que me salte esa iteración, que no me tenga en cuenta. En este caso vendría a ser la sexta iteración, ¿no? Entonces eso lo defino con un if. Este if lo que verifica si mi variable contador toma el valor de 5, automáticamente yo le digo pass, es decir, saltate esta iteración y anda cuando i vale 6, ¿no? Si ustedes ven, definimos el if, ¿no?, de nuevo,
con la condición, dos puntos, y vemos que acá indenta nuevamente, ¿no? En este caso la indentación es de 8 espacios, porque esta sentencia de acá, la sentencia paz, estaría dentro del if, ¿no? Se ejecutaría cuando esta condición sea verdadera. Y vamos a definir una condición que pasaría si no se cumple esto. Entonces quiero que me imprima, ¿no? Está bien, print, me imprima el valor actual de la iteración. Entonces, bueno, recapitulemos un poquito. Hemos definido un bucle for que va a arrancar a partir de 0, va a ir hasta 9, y cuando mi contador o mi variable de iteración tome el valor de 5, se va a saltar inmediatamente a la iteración 6, ¿no? Es decir, no me va a imprimir en este caso el número 5, ¿no? Me va a imprimir, bueno, ejecutémoslo para verlo. Hacemos control enter. Vemos que al inicio tarda, ¿no? Porque se conecta, inicializa, y bueno, acá estaríamos ya conectados directamente con el servidor. Y vemos que imprimió 0, 1, 2, 3, 4. El 5 no me lo tuvo en cuenta. Y luego empezó de nuevo a imprimir en 6, ¿no? O continuó, mejor dicho, imprimiendo a partir del 6. Entonces se entiende esta parte, ¿no? Lo que me hace es básicamente, si esta condición de acá se cumple, se salta esa iteración. En este caso estamos hablando de iteraciones, ¿no? Y automáticamente me continúa con la siguiente. Por eso es que vemos que acá el 5 no lo tiene en cuenta. Bien. Una pregunta, Sí. los breakpoints, ¿en qué circunstancias podrían usarse? Porque he escuchado que muchos no los recomiendan. Si vos, mira, dependiendo la estructura de tu programa, ¿no? Es decir, básicamente podríamos pensar en un ejemplo de, estás imprimiendo, no sé, tenés un arreglo o una estructura de datos que tiene una determinada cantidad de elementos, ¿no? Entonces, si vos querés omitir o querés filtrar alguno de estos elementos que cumplen con alguna determinada condición, podrías utilizar el pass, ¿no? Una especie de filtro si lo querés pensar. Después, bueno, si lo recomiendan o no, habría que ver en qué aplicaciones, ¿no? Es decir, no sé en qué te habías fijado vos que no lo recomiendan. Si por ahí es poco usado, ¿no? Yo realmente son raras veces, creo que el que más he utilizado es el break, ¿no? Por Claro, ejemplo, o sea, un profesor cuando nos enseñaba pseudocódigo, nos enseñó el pseudocódigo, una especie de go-to. sí, sí, Entonces, por experiencia de él, no nos recomendaba eso. claro. Sí, Breakpoint. viste que el GoTo está más, bueno, pensado para C, no sé, directamente. Es decir, Claro, igual era pseudocódigo lo que nos estaba mostrando, no, ni siquiera era código, pero nos claro, habló un poquito de los que rompen los bucles y nos recomendó que no los utilizáramos. sí, tal cual, Por eso viste que... era mi duda. Sí, eso es basado en la experiencia que él tenía, porque si me estás hablando de GoTo, viste que es más que de la vieja escuela de programación, diría yo, ¿no? Sí, pero bien, está bien. Acá lo estamos viendo, sí, no estoy, ¿cómo decirlo? Ni recomendando, ni diciendo no lo utilicen, ¿no? Va a depender de la aplicación que lo quieran utilizar. Vuelvo y les digo, generalmente el que más se utiliza es Break, ¿no? Break, bueno, ahora lo vamos a entrar a ver que básicamente lo que hace es me corta la iteración, ¿no? Si una condición determinada se cumple para la iteración actual, directamente me saca del ciclo, ¿no? Entonces,
básicamente otra forma de controlar, ¿no? Por ejemplo, pensemos para el caso del break, ¿no? Que tenemos una lista y esta lista está compuesta por, no sé, había algo, alguien escribiendo algo. ¿Alguien quería preguntar algo? No. No sé, 8, 5,6. Metemos un booleano. Bueno, no. Un booleano. Un carácter. No sé. Bien, tenemos esta lista, ¿no? Que es una agrupación de datos. En este caso estamos mezclando enteros, flotantes, booleanos y cadena de caracteres, ¿no? Entonces, fíjense que si ustedes, por ejemplo, recorren esta lista, habíamos visto de nuevamente, ¿no? Que con un for podíamos tranquilamente recorrer, ¿no? En nuestra lista, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacíamos for i in lista, ¿no? Y en este lugar, en vez de como lo definimos acá arriba, en lugar de que tome un número entero y que vaya a partir de 0 hasta el final, ¿no? En este caso hasta el valor que hemos definido de range, acá i va a tomar cada uno de los elementos que posee esta lista, ¿no? Entonces en la primera vuelta i va a valer 8, en la segunda va a valer 5,6, en la tercera va a valer true y en la cuarta va a valer la string Luis. Bien, se entiende esto acá, ¿no? Fíjense que acá no va in range, básicamente el in lo que nos permitía es poder recorrer objetos del tipo iterable, ¿no? Una lista del tipo iterable porque puedo recorrer cada uno de sus elementos, ¿no? Y para eso hago uso de este ciclo de acá. Entonces, si un elemento, por ejemplo, si cumple la condición de que ese elemento sea igual a true, ¿no? Lo que quiero es que me rompa el ciclo, ¿no? Acá me estaría faltando if, me estaría faltando un doble igual, ¿no? Acá lo que me estaría preguntando es si el elemento actual en el que estoy sería verdadero, ¿no? Sería un valor booleano igual al verdadero. Quiero que me haga un break, ¿no? Nada más que eso. Si no, ¿no? Si no, esto igual lo podríamos ver. Vamos a imprimir el elemento, ¿no? Vamos a imprimir i. Se entiende que lo que estoy buscando acá, que el elemento que me cumpla, que es un valor booleano igual a true, cuando se dé esa condición, cuando se cumpla esto, me va a sacar del ciclo. Entonces acá es esperable que me imprima, ¿qué valores? Me va a imprimir el 8, ¿no? Me va a imprimir el 5, pero cuando llegue a true, esta condición de acá va a ser verdadera y se va a ejecutar el break este de acá y me va a automáticamente salir del ciclo. Bueno, probemos. Entonces vemos que efectivamente, ¿no? Me imprimió el 8, que vendría a ser el primer elemento, el 5,6, que vendría a ser el segundo. Y después, cuando llego a el tercer elemento que me cumple esta condición, la condición del if, me hace un break, ¿no? Es decir, rompo el ciclo y salgo de él. Entonces, esto básicamente, si por ejemplo quisiésemos encontrar un valor, ¿no? Básicamente podríamos pensarlo así. Tenemos esta lista, supónganse que es una lista muy grande, y estamos buscando un valor, ¿no? Lo hacemos de forma manual, lo hacemos, digamos, con un ciclo for, ¿no? Python tiene formas para, o mejor dicho, la lista tiene métodos, o los objetos del tipo lista tiene métodos que nos permite la búsqueda, ¿no? De un determinado elemento que cumpla alguna condición. Si nosotros lo hacemos a mano, vendría a ser de esta forma, ¿no? Acá vendría a ser, si buscamos la primera ocurrencia, ¿no? Porque podría ser que acá tengamos, por ejemplo, más datos, ¿no? Y tenemos otro true acá.
perdón, ese true siempre le pongo como si fuese un string, un booleano. Y básicamente acá me encontraría la primera ocurrencia, ¿no? La primera vez que me aparezca true, la tendría en cuenta, no podría tener en cuenta la segunda, ¿no? Pero bueno, en fin, supónganse ustedes que estamos buscando la primera vez que aparece un determinado valor en una lista y una vez que lo encuentre no quiero que me siga iterando más, ¿no? No quiero recorrer los otros elementos, así que con eso le indico con break, ¿no? Con break me sale del ciclo, del loop. Bien, con continuo, básicamente lo que se vendría a hacer es una especie de salto, ¿no? A lo que vendría a ser la siguiente iteración. Ahora vamos a ver qué diferencia hay en este caso con pass, ¿no? Fíjense ustedes si nuevamente hacemos uso de la misma lista anterior y queremos nuevamente, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos un for y nuevamente vamos a recorrer cada uno de sus elementos. Y si alguno de estos elementos vamos a verificar si es justamente igual a al nombre que estamos buscando, que en este caso va a ser el nombre de Luis, ¿no? Acá me falta el if, porque es la condición que quiero que se cumpla. Dos puntos. Y dentro del if, si se cumple, es decir, si es verdadera esa condición, le voy a decir continuo, ¿no? Ahora, voy a imprimir cada uno de los elementos que me tiene la lista, ¿no? Esto nuevamente lo hago con un print i. Bueno, ¿qué esperaríamos acá, no? Acá esperaríamos que me imprima lo que vendría a ser el 8, el 5,6, ¿no? El valor booleano de true, se saltase Luis y arrancase por 5, ¿no? Y continuara con 78 y terminara con el segundo true. Entonces vemos que automáticamente, ¿no? Y básicamente lo que le estaríamos diciendo es, si se cumple esta condición de acá, continúa la siguiente iteración que vendría a ser el elemento que le correspondería a este dato, el 5, ¿no? Entonces vemos que básicamente lo que hacemos acá es modificar el flujo, ¿no? El flujo del bucle, donde, bueno, nuevamente insisto, la sentencia más utilizada y la que por ahí es más intuitiva vendría a ser la de break. Después habría que ver casos puntuales en los cuales utilizar, ¿no? Tanto continuo como pass. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Este paso continuo puede ser lo que habíamos visto antes como el next o no? Como el next, ¿a dónde lo vimos? No, No lo vimos, si no lo vimos, me da la impresión que se ha visto que es como que salteaba y se iba como al próximo. con next. En parte de lógica Sí, me parece que sí, o o sea, pseudocódigo capaz estás diciendo, ¿no? sí, capaz, sí, no sé, ahora tengo como medio, me mareé porque me pareció que este tipo paso y continuo eran como, sí, iguales, como que la funcionalidad es la misma, entonces, como para hacer la distinción. Sí, básicamente lo que estarías tal cual, ¿no? Estarías pasando a la siguiente, al siguiente elemento dentro de la iteración sobre esta lista, ¿no? Sí, de Next no me recuerdo si lo habremos visto, pero creo hace referencia, me imagino a eso, a pasar, ¿no? Es decir, cuando Sí, se cumple... ¿hay alguna lección para hacer tipo elegir usar el paso o usar el continuo o es indiferente para cualquiera usar uno o usar el otro? ¿O hay tipo una regla para ciertas situaciones se usa uno o es cuestión de personal? No sé. Mira, del pass básicamente habría que ver el valor de retorno, ¿no? Que me retorna cuando, por ejemplo, hago pass, ¿no? En este caso. Yo me decantaría por utilizar lo que vendría a ser continuo, ¿no? Habría que ver después algún ejemplo en específico con pass, ¿no? Nuevamente,
yo me quedaría con el break, que es el que me parece más intuitivo, y el continuo, ¿no? Porque pareciera que a estos momentos, ¿no? Para no entrar en lo que vendría a ser un poco más de definición de objetos del tipo null, pass lo que te vendría a devolver un objeto del tipo null, ¿no? Cuando en la ejecución, en este caso, del bucle, mejor dicho, cuando se estaría cumpliendo esta condición acá, ¿no? Después, bueno, ¿qué podrías hacer uso con el null, ¿no? Podrías verificar, por ejemplo, si una lista está o no contiene algún tipo de elemento, ¿no? Una lista está vacía al inicio. Eso más que todo es como para que ustedes lo tengan en cuenta de que existe. Después, fíjense que los ejemplos que se encuentran básicamente vendrían a ser donde, dada una determinada condición, yo le digo, bueno, seguí de largo, ¿no? Pasar al siguiente. Eso vendría a ser. Ok, bueno, muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿qué más hay acá para ver? Bien, vamos a entrar a ver funciones y después vamos a ver el tema de teoría de programación orientada a objetos. Van a ver que cambia el paradigma que hemos venido usando. Por el momento estamos utilizando un paradigma procedimental, ¿no? Definimos procedimientos. Este vendría a ser un procedimiento en el cual ejecutamos una determinada lógica. Ahora, con una programación orientada a objetos, vamos a ver que tenemos otras cosas que son bastante interesantes para ver, ¿no? Entonces, dentro de funciones habíamos dicho que las funciones básicamente eran un bloque de código el cual me permitía que lo pudiese reutilizar cuantas veces yo quisiera en la ejecución de mi programa, ¿no? Entonces, básicamente la ventaja que me da, la principal de ellas, es la reutilización del código, el hecho de ordenar el código en módulos, ¿no? Si cada función la pensamos como un módulo, esta función se encargaría de ejecutar una determinada lógica. Entonces, básicamente estaríamos delegando, por decirlo así, a esa función la ejecución de un procedimiento o procedimientos, los cuales podemos llamar o convocar o invocar cuantas veces nosotros querramos, ¿no? Entonces, la sintaxis para definir funciones en Python, hacemos uso de la palabra reservada def. Vendría el nombre de la función. Si quieren, esto lo hago con comentado para la sintaxis, ¿no? Todo esto lo puedo hacer con comillas triples también para... Esto me indica que estoy comentando líneas múltiples de código, ¿no? Habíamos dicho que la palabra reservar era def, nombre, función, ¿no? Parámetros, por ejemplo, parámetro 1, parámetro 2, parámetro n, ¿no? Esto indicaría que como parámetros le podría pasar la cantidad que yo quisiese, ¿no? O que determinada. Cuando defino la función. No son obligatorios los parámetros, podrían ir sí o no. No importa. Y luego, dos puntos. Y dentro del código, ¿no? Dentro del bloque que estamos definiendo, vendría a ser la sentencia, ¿no? Sentencias a ejecutar. Podríamos hacer uso también, acá no es necesario que vaya el otro comentario, porque todo el código este está quedando dentro de un comentario, ¿no? Y podríamos hacer el uso de otra palabra reservada, que es return, que me permite devolver un valor, ¿no? Valor deseado, ¿no? Bueno, eso vendría a ser un poco la sintaxis. Veámoslo directamente con un ejemplo y vamos a hacer una función bastante
sencilla. La clase que viene vamos a ver otras cosas más de funciones, pero ahora nos vamos a definir con una función que tenga el nombre de sumar. Y esta función va a recibir dos parámetros o más parámetros, realmente no interesa, ¿no? Va a recibir un número 1 y un número 2. Entonces habíamos dicho que inmediatamente después de definir el nombre de la función y entre paréntesis si hay o no argumentos, colocábamos dos puntos, vemos que automáticamente nos indenta nuevamente, ¿no? Y acá podríamos definir una nueva variable o directamente podríamos imprimir un mensaje antes de pasar a return. Vamos a hacerlo así. El resultado de la suma es, y aquí vendría, lo tendríamos que concatenar con el resultado de número 1 más número 2, ¿no? Entonces esta función básicamente, si ejecutamos esta celda acá, no nos realiza absolutamente nada, ¿no? La función está cargada en memoria, pero necesitamos convocarla, ¿no? Para que realice para el propósito para el cual fue creada. Entonces fíjense que si la convoco con el mismo nombre con el cual la definí y le voy a pasar dos números, ¿no? Le voy a pasar el 7 y el 8 y vamos a ver qué nos devuelve, ¿no? Bueno, nos devolvió este mensaje donde nos dice el resultado de la suma es 15, ¿no? Que efectivamente es el resultado de sumar 7 y 8. Bueno, esto es si nosotros definimos con parámetros, ¿no? Podríamos también definirla sin parámetro, por ejemplo, ¿no? Algo que es bastante trillado, ¿no? Definir una función saludar, en la cual únicamente me va a imprimir un mensaje que diga, por ejemplo, hola codo a codo. Vemos que en esta ocasión no estamos definiendo parámetros que va a recibir la función y se va a limitar únicamente a mostrarnos este mensaje, ¿no? Bueno, no se ejecuta nada porque habíamos dicho que es necesario convocarla, ¿no? De alguna forma mandar a llamar a esta función con el nombre que definimos anteriormente. Entonces, vemos que se imprime, en este caso, el mensaje que habíamos definido dentro de la función. Bien, habíamos dicho que también podíamos hacer uso acá del valor retorno, ¿no? Entonces, fíjense si tenemos este mismo ejemplo que consiste en una función que suma dos números. No quiero que me imprima ese mensaje, sino directamente puedo o no, ahora vamos a ver la diferencia, o vamos a ver que no hay diferencia, mejor dicho, puedo crear una función o una variable, perdón, que se llame suma. Esta variable suma va a tener la suma de esos dos números, ¿no? Y después, haciendo uso de la sentencia return, le voy a decir devolver el valor que albergue suma. Acá tranquilamente podría haber hecho también return número 1 más número 2, ¿no? Y me ahorro definir esta variable de acá llamada suma. Se puede directamente acá, ¿no? Podríamos sacar toda esta línea de acá y nuestra función vendría a quedar únicamente con una línea, ¿no? Con la cláusula return. Entonces nuevamente, fíjense que si hago la ejecución de la función sumar, me devuelve el 15, ¿no? Ahora, sumar me estaría devolviendo un número, ¿no? Un valor, un dato. Yo puedo directamente asignárselo a una variable. Por ejemplo, podría definir fuera de la función, ahora sí, una variable suma,
y a esta variable suma le voy a asignar el valor que me va a devolver la función sumar. Ahora cambiemos 7 y 5, ¿no? Entonces tranquilamente podría imprimir un mensaje. El resultado de la suma es, y lo concateno con el valor que tendría mi variable suma, que le fue asignado según el valor que me retornó la función sumar, ¿no? Entonces vemos acá que lo único que está dentro de la función sumar es la línea 2, que lo que se limita a hacer es retornarme este resultado. El resultado de sumar esos dos números. Bien, si ejecutamos esto acá, vamos a obtener un resultado similar al que habíamos obtenido acá. Lo único, la diferencia es que dentro de la función, acá en este caso que estoy, lo que se ejecuta vendría a ser este print, ¿no? En cambio acá, dentro de la función, lo único que se ejecuta es la suma de los dos números y me retorna ese resultado, ¿no? Fíjense que también podría, en lugar de definir esta variable suma, podría invocar esa función dentro de mi print, ¿no? Dentro de mi función print. Podría pasarle tranquilamente 9 y 7, ¿no? Entonces vemos que el primer resultado que nos estaría arrojando sería el resultado de sumar 7 y 5, y el segundo resultado vendría a ser el que correspondería a la línea 6, en el cual hemos invocado la función sumar dentro de la función print, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué introducimos el concepto de funciones, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver el tema de programación orientada a objetos y vamos a empezar a definir lo que vendrían a ser clases. Y vamos a ver que dentro de esas clases podemos definir métodos que son análogos a funciones, ¿no? O comportamientos que va a tener un determinado objeto. ¿Hasta acá hay alguna pregunta respecto a estas funciones? Más adelante vamos a ver que hay parámetros que podremos poner por defecto. Podemos indicar también parámetros obligatorios, ¿no? O parámetros opcionales, mejor dicho. Y bueno, así tenemos bastantes cosas para hacer con funciones. No sé si hasta acá querían que viéramos algo más o volviéramos sobre algo de lo que se vio. Si no, vamos a arrancar con una parte teórica bastante cortita, una presentación, y después vamos a hacer el ejemplo de la creación de una clase y la instanciación de esta haciendo uso de Visual Studio Code. También lo vamos a poder hacer en Colab sin ningún problema, ¿no? Bien. Bueno, si quieren, habilito el formulario del presente. El código QR no está más. Igual les agradezco a quienes participaron de la versión beta, lo cual lastimosamente no salió a producción. Pero bueno, es un tema que no compete por lo menos a lo que vendría a ser codo a codo. O mejor dicho, a análisis de datos, ¿no? A codo a codo sí. Así que tienen habilitado el formulario. Y bueno, se los dejo abierto para si alguien se suma después y quiere poner el presente, no hay problema. Bien, arranco con esta parte que había dicho que es bastante cortita. Y al inicio, antes de arrancar con la grabación, les había mencionado a quienes estaban que de programación orientada a objetos, que es el acrónimo este, ¿no? PO. Vamos a ver conceptos iniciales, ¿no? Hay otros tipos de conceptos que son un poco más avanzados, ¿no?
avanzado en el sentido de que por ahí cuesta en el primer contacto poderlos asimilar, ¿no? Pero después es cuestión de práctica que se asimilen. No es tampoco algo imposible, ¿no? Pero acá vamos a ir directamente con conceptos iniciales. Y dentro de estos conceptos iniciales, el fundamental que tenemos es el concepto de clase. Antes de empezar a definir lo que vendría a ser una clase, recuerdan ustedes que habíamos en un momento charlado sobre diferentes paradigmas o diferentes formas que la programación acepta, ¿no? Dependiendo del lenguaje en el que estemos, nosotros podríamos hablar de dos formas de programar, que vendría a ser la forma procedimental y la forma orientada a objetos. En la forma procedimental, básicamente nuestro código se compone de procedimientos, ¿no? Habíamos dicho que podemos hacer uso de funciones para poder crear subrutinas, ¿no? Se utiliza esa palabra, las cuales van a aislar código o van a empaquetar código, los que van a poder ser reutilizados en aplicaciones posteriores. Eso vendría a ser en programación, si la enfocamos o si la abordamos, mejor dicho, desde un punto de vista procedimental. Es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Con los bucles, los condicionales y funciones, ¿no? Ahora aparece un concepto nuevo que vendría a ser un nuevo paradigma o una nueva forma de programar, que es la programación orientada a objetos. Entonces, el concepto fundamental de esta forma de programar vendría a ser el de clases. Y clases, básicamente la podríamos definir como una plantilla o un molde, el cual vamos a utilizar para crear objetos, ¿no? Y estos objetos van a tratar de alguna manera modelar objetos de la vida real, ¿no? Ahora vamos a entrar bien, a ver qué es esto. Podríamos pensar, por ejemplo, en un banco. Entonces, en el banco sabemos que tenemos empleados y tenemos clientes, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros modelamos las clases, por ejemplo, la clase persona, podríamos definir, ¿no?, que un empleado pertenece a esa clase, pero también un cliente, porque ambos, tanto empleado como cliente, son personas, ¿no? También podríamos definir una clase del tipo cuenta, en el cual los clientes tuviesen una cuenta, ¿no? Cada cliente del banco tiene una cuenta, la cual puede ser de diferentes tipos: cuenta corriente, caja de ahorro, ¿no?, cuenta en dólares, bueno, en fin. Entonces, en este gráfico acá, básicamente lo que estaríamos definiendo serían dos clases. La primera de ellas, la clase personas, y la clase cuenta. Después habíamos visto que dentro de personas, ¿no?, entraría el empleado dentro de esa clase y el cliente también, porque en fin son personas, ¿no? Bueno, fíjense que de dichas clases podemos definir atributos, ¿no? En este caso de personas o de una persona podríamos definir el nombre, el apellido, el DNI, un domicilio, ¿no?, un teléfono y en fin los que siguen. En fin, estos atributos básicamente lo que me permiten es categorizar o caracterizar, mejor dicho, ciertas características que tiene que cumplir esa clase, ¿no? En el caso de una persona, bueno, para poder identificarla con estos atributos o estas características, lógicamente el nombre es el primero, ¿no? Después un apellido, el DNI, y sucesivamente acá podríamos definir cuántos otros atributos quisiésemos, ¿no?, o características que va a tener esta clase. Después, la clase cuenta también tiene atributos asignados, que vendría a ser el tipo de cuenta, el saldo con el cual vamos a poder operar, el CBU, que es un número, ¿no?, todos sabemos, un número único que identifica esa cuenta, y cuándo se abrió.
la fecha de apertura. Entonces, básicamente con estas clases habíamos dicho que vamos a poder modelar, en este caso, objetos de la vida real, ¿no? En este caso, el objeto de la vida real vendría a ser un empleado, objeto en el sentido de programación, ¿no? Vendría a ser un cliente y cuenta, ¿no? Todas las cuentas, por ejemplo, una cuenta de ahorro también vendría a ser un objeto del tipo cuenta. Podríamos pensar las clases también como, habíamos dicho, un molde, ¿no? Fíjense, si ustedes tienen un molde, por ejemplo, para hacer galletitas, digamos, ¿no? Entonces, ustedes quieren hornear galletitas las cuales les queden de una determinada forma, ¿no? Entonces, la clase vendría a ser la forma que tendría que tener ese molde, para el cual yo después voy a ir, o con el cual, mejor dicho, voy a ir y voy a cortar toda la masa que he horneado. Voy a cortar, no sé, todas las galletitas que me permitan, ¿no? No sé, 10, 15 galletitas. Entonces, a la opción o a la acción de ir y cortar cada galletita con el molde, eso lo vamos a ver más adelante, que se conoce como instanciar. Yo estoy creando objetos a partir del molde. Estoy utilizando el molde, que vendría a ser mi clase. Cuando voy y corto cada una de estas galletitas, creo una galleta. Eso vendría a ser un objeto creado a partir del molde o de la clase. Eso vendría a ser como un ejemplo para tratarlo de asimilar un poco más, ¿no? Luego, estas clases, o mejor dicho, los objetos que vamos a crear a partir de la clase, tienen comportamientos, ¿no? Entonces, el nombre que le asignamos a esos comportamientos dentro de la programación orientada a objetos vendría a ser métodos. Y por ejemplo, la forma, en este caso un poco más intuitiva de verlo, es en una cuenta, ¿no? ¿Qué comportamientos puede tener una cuenta o podemos realizar sobre la cuenta? Vendría a ser el depositar, ¿no? Es decir, sumar plata a la cuenta, extraer y consultar el saldo disponible para poder operar. Si ustedes ven los métodos, lo definimos con verbos en infinitivo, ¿no? Sí, en definitivo, que en este caso indican una acción, ¿no? Depositar, extraer, mostrar saldo. Bien, entonces hemos hablado de dos constituyentes de una clase, ¿no? Los atributos, que habíamos dicho que eran características o elementos que me permitían caracterizar la clase. Por ejemplo, en el caso de personas, un nombre, en el caso de una cuenta, el tipo de cuenta. Y de métodos, que los métodos vendrían a ser comportamientos que todos los objetos creados a partir de la clase, a partir de ese molde, van a poder realizar. Bueno, justamente acá entra el tema de objetos y básicamente la definición dice que son instancias creadas a partir de una clase. Nuevamente, ¿no? Volviendo al ejemplo de hacer galletas o galletitas, cuando ustedes van y cortan con el molde y crean una galleta o cortan una galleta de la masa total, de la masa horneada, eso vendría a ser un objeto, ¿no? Ustedes estarían instanciando o creando una galletita a partir del molde que ustedes tienen. No sé, el molde que sea una forma de una estrella de David o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros creamos un objeto a partir de la clase, estamos diciendo que instanciamos, ¿no? Instanciamos un objeto a partir de esa clase. Entonces, eso vendría a ser la diferencia entre clase y objetos, ¿no? Clase es el molde, objetos vendría a ser el resultado de crear o de crear un objeto a través de ese molde, ¿no? O con ese molde. Bueno, ¿qué vendría a ser un objeto en Python, no? Entonces, básicamente un objeto en Python lo podríamos definir, acá hace referencia a las listas que estábamos hablando, que es una estructura de datos, ¿no?
las tuplas, que vamos a ver también más adelante, los diccionarios, y también una cadena de caracteres es un objeto también, una función es un objeto también. Entonces, bueno, empezamos a ver que la mayoría de cosas podríamos asociarlas a un objeto, ¿no? Es decir, y como un objeto tiene determinados comportamientos o determinados métodos, los cuales nos van a permitir operar sobre este, ¿no? Sobre este objeto. Bien, acá está el ejemplo de la definición de una clase. En este caso, la clase es del nombre persona. Bueno, si quieren esto pasamos directamente a verlo en código. Y acá estaría únicamente definiendo dos atributos, el nombre y el edad, y dos métodos. Bien. Abro Visual Studio Code. Y arranco con un nuevo archivo, ¿no? Tengo esta carpeta acá en mi explorador, un determinado directorio de mi PC. Abro un nuevo archivo y ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Yo le voy a poner ejemplo clase o ejemplo clases .py, ¿no? Que vendría, o .py, que vendría a ser la extensión la cual indicaría al intérprete o a Visual Studio Code que vamos a ejecutar código Python, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que la sintaxis para crear una clase era haciendo uso de la palabra reservada class. Si vemos automáticamente el IDE me sugiere, ¿no? Cuando me autocomplementa o me sugiere para autocomplementar con clase. Reconoce que es una palabra reservada, ¿no? Y habíamos dicho que la clase era del tipo persona, entre paréntesis, ¿no? En este caso, dos puntos después, bueno, no, acá no sería necesario paréntesis, porque más adelante vamos a ver el tema del constructor. Por el momento estamos definiendo únicamente la clase. Entonces vendría a ser clase, la palabra reservada class, persona, dos puntos, apretamos enter y automáticamente vemos que nos indenta, ¿no? Nos estaría indentando 4 espacios. Entonces todo lo que definamos con esta sangría o con esta indentación vendría a estar dentro de la clase, ¿no? Entonces habíamos dicho que en primer lugar vamos a definir los atributos, ¿no? Como atributos vamos a definir el nombre y lo vamos a inicializar como una string vacía, una cadena de caracteres vacía, y la edad, que la vamos a inicializar con un valor entero que vendría a ser 0. Bueno, esos atributos los inicializo de esa forma porque le indico acá que este atributo nombre va a ser del tipo string o una cadena de texto, y edad va a ser del tipo entero, ¿no? Entonces, nuevamente recapitulando, ¿no? He empezado a definir una clase que tiene el nombre de persona y arrancaría con los atributos. Ese es el orden que usualmente se sigue, ¿no? Si los atributos son aquellos valores que me van a permitir categorizar o identificar a la persona, ¿no? El primero de ellos es bastante intuitivo, es el nombre y la edad también, ¿no? Podríamos acá definir cuantos otros quieran. Luego, vamos a definir los métodos. Y habíamos dicho que como métodos podíamos pensarlo como comportamientos, ¿no? O acciones que realizaría los objetos a partir de la clase, ¿no? Los objetos que vamos a crear después con la clase. Bueno, esto como para tener una ayuda. Y como métodos, no sé, si seguimos el ejemplo que vendría
vamos a hacer, me parece el más intuitivo, que vendría a ser el de describirse. Nosotros queremos que esta persona, ¿no?, se describa a sí misma. No sé, o se presente si quieren, ¿no? Podría ser presentarse, el método que utilicemos. Entonces, fíjense que para definir estos métodos hacemos uso de la palabra reservada def. Automáticamente vendría, o mejor dicho, a continuación vendría el nombre del método. Si vemos nuevamente es un verbo en infinitivo, ¿no? Porque indica una acción que va a realizar los objetos que creemos después. Presentarse. Entre paréntesis, definiríamos los atributos que podría tomar este método. Por el momento, vamos a dejarlo sin ningún atributo externo, pero Python nos pide que todo método creado tenga el atributo self, que es otra palabra reservada. Self es una palabra reservada que hace referencia al objeto, al objeto del que vamos a crear a partir de la clase. Si quieren pensarlo a self como una autorreferencia, ¿no? Una autorreferencia a ese mismo objeto. Entonces, todos los métodos, ahora si quieren vamos a crear otro método más, llevan como parámetro obligatorio la palabra reservada self. Esa palabra hace referencia o se autorreferencia cuando nosotros creemos un objeto a partir de la clase. Entonces, 2 puntos, si ustedes ven, tiene la misma sintaxis que una función, ¿no? Def, presentarse, el nombre, en este caso del método, y habíamos dicho que obligatorio tiene que ir sí o sí el parámetro self, ¿no? Bueno, colocamos enter y automáticamente empezaríamos a definir todas las acciones que se van a ejecutar cuando invoquemos el método presentarse. Entonces, fíjense que quiero que me imprima un mensaje en lo cual diga, no sé, hola, mi nombre es. Bueno, y el nombre vendría a estar dentro del atributo nombre, este de acá, ¿no? Entonces, podríamos hacer uso de ese atributo para imprimirlo en este mensaje. Bueno, ¿cómo hacemos uso de ese atributo? Nuevamente hacemos uso de self, punto, nombre. Entonces, lo que me estaría diciendo es, del objeto que has creado anteriormente, utiliza el atributo nombre que definiste. Ahora vamos a definir eso, ¿no? Ahora únicamente estamos con la creación de la clase. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros creamos una persona a partir de esta clase y le asignamos el nombre Juan, es esperable que cuando invoquemos este método o este comportamiento, se imprima, ¿no? Hola, mi nombre es Juan. Y luego queremos que, y tengo, en este caso vamos a hacer referencia a la edad, nuevamente self.edad, ¿no? Vendría nuevamente a hacer referencia a la edad que le vamos a asignar cuando creemos el objeto a partir de la clase persona. Y luego, años, ¿no? Entonces, nuevamente, si al crear un objeto del tipo persona le asignamos el nombre de Juan y luego una edad, por ejemplo, de 30 años, el mensaje que se imprimiría en la línea 10, o mejor dicho, el mensaje que se imprimiría al invocar el método presentarse vendría a ser el que se encuentra en la línea 10, ¿no? Hola, mi nombre es Juan y tengo 30 años. Bien. Bueno, si esto lo ejecutamos, vamos a ver que no realiza absolutamente nada. Vemos que automáticamente no realizó absolutamente nada, ¿no?
Bueno, necesitamos empezar a operar con dicha clase. Entonces necesitamos empezar a instanciar objetos a partir de esa clase. ¿Hasta acá venimos bien o quieren que revolvamos sobre algo? Fíjense que el nombre de la clase es también, ¿no? Por un tema de convención, se utiliza en mayúscula, ¿no? Por eso persona va en mayúscula. Siempre que definamos una clase, el nombre de esta es una buena práctica que se defina con mayúscula. Bueno, en la instanciación de objetos, ¿cómo lo hacemos? Básicamente creemos una variable que se va a llamar persona 1, a la cual le vamos a asignar un objeto del tipo persona. Persona 1 es una variable, es decir, un espacio en memoria, a la cual le vamos a asignar un objeto del tipo persona. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el operador de asignación, el símbolo igual, y automáticamente hacemos uso del nombre de la clase, haciendo uso de paréntesis, ¿no? Los paréntesis vienen porque podemos definir un método especial que se conoce como constructor. Ahora lo vamos a hacer, pero por el momento nos quedamos acá, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Algo, no sé si hay algo en el chat, no. Algo para ver, algo para volver. Bueno, ahora, ¿cómo? Por el momento tenemos una persona creada, ¿no? Esta persona, tal cual está definida, la persona 1, ¿no? O el objeto que está almacenado en esta variable, tendríamos que asignarle un nombre y una edad, ¿no? Eso todavía no lo hemos hecho. Si vemos, si por ejemplo hacemos, bueno, asignémoslo antes de empezar a hacer otras cosas. ¿Cómo asignamos los atributos de dicha persona? Llamamos a la variable que me tiene el objeto, que vendría a ser persona 1, y con la notación de punto, con punto, fíjense que automáticamente el intérprete me dice, ¿no? Tenés los dos primeros que son los atributos y el tercero que es el método presentarse. Automáticamente reconoce, ¿no? Que esta clase persona tiene estos dos atributos y un método. Entonces la forma para invocar tanto un método como un atributo es con el punto, ¿no? Entonces hacemos persona punto nombre y definimos Juan, por ejemplo, Juan Pérez. Bueno, así como le asignamos al atributo nombre, le asignamos Juan Pérez, podemos asignarle tranquilamente a edad una edad, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que acá, recapitulando un poco, ¿no? Acá hasta el momento hemos instanciado un objeto del tipo persona. Acá procedemos, ¿no? En la línea 15, le asignamos un valor a los atributos. Los atributos son dos, ¿no? Nombre y edad. Y luego podemos invocar uno de los comportamientos o invocamos un método que tiene esta persona. Persona 1, vamos a invocar el único método que tiene, que es presentarse, ¿no? Vuelvo y coloco paréntesis porque nuevamente, ¿no? Acá en presentarse, vemos que el único parámetro que está es el obligatorio, el obligatorio, el que viene por defecto, que es el self, pero yo podría acá indicarle que este método va a recibir parámetros desde afuera de la clase, o en la instanciación, ¿no? De la misma.
Entonces, fíjense que acá estaríamos, ¿no? Así, en 3 pasos dividiendo esta secuencia. La primera fue la instanciación del objeto o la creación del objeto. Este objeto lo voy a almacenar en esta variable con el nombre persona 1. Luego a este objeto le asigno los atributos, ¿no? Nombre y edad. Y después invoco los métodos que puedo o los comportamientos esperables de esta persona, ¿no? El único que hemos definido acá es presentarse. Bueno, ahora ejecutemos y tendríamos que esperar que en primer lugar se imprima, ¿no? Este mensaje de acá. Hola, mi nombre es, con el nombre que le asignamos y con la edad que también le asignamos, ¿no? Bueno, fíjense acá que se muestra en pantalla. Hola, mi nombre es Juan Pérez y tengo 35 años. Entonces, básicamente, ¿qué ventajas me vendría a dar una clase, no? Yo podría tranquilamente crear, ¿no? O instanciar otro objeto. También del tipo persona. Me falta la R. Y nuevamente, ¿no? Esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Únicamente tendría que cambiar acá a persona 2, ¿no? Si quieren, lo podemos comentar. Y aquí asignamos un nombre, no sé, Claudia también Pérez. Y podemos asignarle otra edad, ¿no? Entonces nuevamente estamos haciendo uso de todo este molde de acá para la creación de otros objetos, ¿no? Esto lo podría repetir cuantas veces yo quisiese. Y podríamos invocar de la persona 2 también su método, ¿no? El método de presentarse. Ejecutamos esto acá y vemos, ¿no? Que para la primera persona, al invocar el método presentarse, me devuelve este mensaje, es decir, la persona se presenta. Y para la segunda persona, me devuelve esto de acá, ¿no? Únicamente que ahora sería Claudia Pérez y tiene 25 años. ¿Se entendió esta parte de acá? La parte de, primeramente, la instanciación y luego la asignación de los atributos y la invocación de los métodos, o del método, ¿no? Porque en este caso tenemos un solo método. Sí. Bueno, Lucía dice que sí. Guido también, bien. Bueno, fíjense que esto, ustedes podrían preguntarse, ¿no? ¿No hay alguna forma de cuando yo instancie este objeto, pueda definir de entrada los atributos? Sí hay una forma, ¿no? Y esa forma es haciendo uso de otro método, solamente que este método se le asigna el nombre de método constructor y tiene una sintaxis definida, el cual le indica, ¿no? Le indica a Python que ese método corresponde a un constructor. Bien, la sintaxis, al igual que cualquier otro método, habíamos dicho que el método arrancaba con la palabra reservada def, el nombre del método y los atributos, ¿no? Bueno, el nombre de ese método es guión bajo, doble guión bajo. Si ustedes vieron, puse uno, puse otro, init, ¿no? Que hace referencia a inicializar. Fíjense que automáticamente me lo completa el intérprete, ¿no? Esta parte no la necesito. Esto de acá tampoco. Fíjense que el método es doble guión bajo init y doble guión bajo seguido, ¿no? Y nuevamente tengo que sí o sí colocar el parámetro self, ¿no? Porque es el que hace referencia o va a autorreferenciar al objeto a sí mismo. Y acá, con coma, puedo indicar los parámetros que voy a recibir cuando instancie el objeto.
Entonces voy a recibir un nombre y voy a recibir una edad. Estos parámetros de acá, ojo, ¿no? No tienen por qué llamarse al igual que acá. Únicamente acá yo le voy a estar indicando, si quieren, hagámoslo así. Ahora vamos a ver que si cambiamos no pasa nada. Lo que quiero indicar con esto que de afuera, es decir, cuando yo instancie mi clase voy a recibir dos parámetros, un nombre y una edad. Ahora, yo quiero que estos parámetros de acá, de alguna forma se los asigne a los parámetros, se los asigne a los atributos que definí anteriormente, ¿no? Que son los atributos de la clase. Entonces, bueno, ¿cómo hago esa asignación? Nuevamente hago uso de self.nombre. Este self.nombre hace referencia a este atributo. Y le asigno el parámetro que me pasó el usuario, ¿no? Que me pasó cuando instancié el objeto. Vendría a ser nombre self.edad igual a edad, ¿no? Bueno, recapitulando un poco, este método recibe el nombre de constructor y habíamos dicho que el nombre de ese método es init, ¿no? Seguido de doble guión bajo y también continuado en este caso de doble guión bajo. Es un método, por decirlo así, el nombre es reservado, ¿no? También es una palabra reservada. No podríamos definir otro método haciendo uso de esto, ¿no? Si hacemos todo eso, estamos usando el constructor de la clase. Como parámetros, yo le paso el obligatorio de todo método, que es el self, y luego los parámetros que me van a pasar cuando yo instancie mi clase. Fíjense que acá yo podría colocar otro parámetro, email, y podría tenerlo o no en cuenta a la hora del constructor. Esto es indistinto. No tiene por qué coincidir, ¿no? Los parámetros que me van a pasar con la cantidad de atributos que tengo definido. No es necesario. Podría, ¿no? Acá tranquilamente, nuevamente pedir que me ingresen un email cada vez que yo instancie un objeto, pero dejémoslo así. Bien, y estos parámetros no tienen por qué coincidir, ¿no? Los nombres que defino acá en el método constructor no tienen que coincidir con los atributos. Yo podría poner acá, por ejemplo, modifiquemos edad y pongámosle E, ¿no? Haciendo referencia a edad. Vemos que automáticamente acá Visual me subraya, ¿no? Me dice que edad no está definido. Entonces acá tendría que cambiarle por E. ¿Por qué? Porque acá lo que le estaría indicando es al atributo edad, que eso se lo indico con self.edad, es este de acá, en la línea 4, asignale el valor E. Este valor se lo voy a pasar cuando instancie ese objeto. Entonces nuevamente, no tiene por qué coincidir estos nombres, los que yo voy a pasar como parámetro, o los nombres que le estoy asignando, para indicarle que el constructor va a tener esos parámetros, no tienen por qué coincidir con los atributos. Si quieren esto lo dejamos tal cual estaba, para después no surjan, ¿no? Si después lo ven por su cuenta. Bien, entonces fíjense qué me va a permitir el método constructor. El método constructor me va a permitir ahorrarme todo esto de acá. Sí, porque acá estoy primero instanciando el objeto y luego asignándole el valor del atributo. Yo quiero, ahora quiero que en lugar de hacer todo ese procedimiento, automáticamente cuando yo instancie el objeto, le voy a pasar los atributos de entrada, ¿no? Voy a colocar entre comentarios todo ese código, porque no quiero que se ignore. Y acá, cuando instancie, le voy a pasar como parámetros el nombre y la edad. Entonces, Juan, habíamos dicho Juan Pérez, ¿no? Se lo paso como un string porque así es como fue definido nombre. Le paso la edad, no sé, 45. Aquí, bueno, vendría a ser
¿no? Y habíamos dicho el otro caso, también le paso a la persona 2 de entrada el parámetro nombre y edad, Claudia, que tenga, no sé, 20 años. Entonces vieron ustedes que automáticamente en la instanciación, ¿no?, de los objetos del tipo class, de la clase persona, estoy pasándole de entrada los parámetros, ¿no? Bueno, y automáticamente cuando yo invoque el método de presentarse no se tendría que modificar nada, ¿no? Estos mensajes me los tendría que pasar de igual forma. Ejecutamos. Se ejecutó, ¿no? Lo presioné. Ahí va. Entonces, nuevamente, ¿no? Mi nombre es Juan Pérez, tengo 45 años. Bueno, mi nombre es Claudia Pérez y tengo 20 años. Entonces vemos que esto automáticamente lo estamos haciendo cuando instanciamos el objeto habiendo definido previamente el método constructor, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros imprimimos acá, ¿no? Dentro de presentarse agregamos el email, ¿no? Fíjense que el email en ningún momento lo hemos definido, ¿no? No sé. Ponemos acá email. Como para no alargar más, hago al R, creo que era. Al Z. Coma. Email, ¿no? En este caso vendría a ser self, porque nuevamente estoy haciendo referencia al propio objeto, self.email. Entonces, email en ningún momento lo asigné. Email hasta el momento está vacío, ¿no? Tendríamos que esperar que justamente, ¿no?, nos devuelva algo vacío. Ahora, si nosotros quisiéramos, mediante el constructor, agregar o asignarle un valor al atributo email, tendríamos que especificarlo acá, ¿no? Pero, fíjense que automáticamente puedo hacerlo, ¿no? Una vez definido la persona, puedo hacer persona1.email y, por ejemplo, en este caso le voy a pasar, no sé, este email, ¿no? Fíjense que acá estaría asignando un valor al atributo email. Y de forma similar puedo hacerlo con persona 2. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver que ahora nos imprime, ¿no? Email, Xmail y el otro Gmail. Entonces, así similarmente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros en el constructor no quería que el constructor me defina estos atributos, yo tranquilamente, tal como lo hice anteriormente, puedo, mediante esta notación, ¿no?, haciendo notación al objeto, punto, y el atributo que quiero modificar o asignar, junto con el operador de asignación, ¿no? Bien. Esto se más o menos entendió. Entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto, no? Bueno, ahora vamos a entrar a ver cuando hagamos uso de librerías, por ejemplo, para análisis de datos, que vendría a ser Pandas. Vamos a ver que Pandas nos permite trabajar con estructuras de datos que son completamente diferentes a las que tienen Python nativamente, ¿no? Por ejemplo, dentro de Pandas existe el data frame, que vendría a ser, ¿no?, hablando pronto, sin meterse en definiciones, vendría a ser una tabla. Me permite agrupar los datos en una tabla. Entonces, el data frame es un objeto. Y al ser un objeto, tiene comportamientos o tiene métodos. Por ejemplo, un método para poder ordenar una determinada columna de tal forma, o un método que me va a permitir sumar algunos valores, en fin. Entonces, básicamente lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver en las clases posteriores, es que
Las listas, al igual que el data frame, que es de pandas, las listas, las tuplas, tienen métodos. Entonces, el conocer estos métodos nos va a permitir operar sobre todos los objetos que sean del tipo lista o del tipo data frame. Básicamente eso vendría a ser el por qué introducir esto, el concepto de clases, ¿no? En estos momentos. Porque ahora vamos a empezar a pensar en objetos. Bueno, el objeto lista, ¿qué métodos tiene? Por ejemplo, si tengo una lista vacía y quiero agregar elementos a esa lista, tengo un método que se llama append. Ese método me permite agregar al final de la lista, si es que hay elementos previamente, un nuevo elemento. Bueno, esto de acá lo puedo correr también tranquilamente en Google Colapse. No tiene por qué ser en Visual Studio Code, ¿no? Ahora les muestro. Tengo esto acá, una nueva hoja de Google Colapse, y pego todo el código que generé en Visual Studio Code. Fíjense que si todo esto lo ejecuto, nuevamente va a tardar unos minutos a la hora de ejecutarse, y ven ustedes que obtenemos el mismo resultado, ¿no? Incluso podríamos, ¿no?, aislar todo esto, toda esta parte que corresponde a la instanciación, ¿no? Podríamos aislarlo en una nueva celda. Entonces fíjense que esta celda, lo único que me va a contener es la clase. Y en esta otra celda acá voy a empezar a instanciar objetos a partir de esa clase. Entonces, nuevamente, ¿no? Si ejecuto esto acá, no me realiza ninguna acción. Lo único que hago es cargar en memoria, en la RAM, ¿no?, que me están dando acá el servidor, cargo esta clase, ¿no?, la referencia a esa clase de persona, o esa clase persona, quiero decir. Luego, en esta celda acá, empiezo a utilizarla para poder instanciar objetos y ver sus comportamientos y sus atributos, ¿no? Entonces vemos que obtenemos el mismo resultado. ¿Qué pasa si yo no corrí esta celda, la celda que tiene, o mejor dicho, no ejecuté la celda que me tiene la clase a la cual estoy haciendo referencia? Es decir, no la cargué en la memoria RAM. Cuando yo intente ejecutar todo este código acá, me va a decir que no existe, ¿no? O no está definido persona. Entonces, cuando en Google Colapse se empiecen a aislar celdas, por ejemplo, ustedes quieren decir, no, quiero trabajar con esta celda que me va a realizar únicamente o me va a definir esta clase. Es necesario ejecutarla para que pase a estar en memoria y luego poder hacer referencia en cualquier otra celda, ¿no? Aquí podría, por ejemplo, ejecutar otra celda y empezar a instanciar otros objetos a partir de esta clase. Bien, no sé si quedó alguna duda respecto a esto. Este tema es bastante para cuando uno arranca, ¿no?, con Python programando. Es un tema, o en cualquier lenguaje, ¿no?, donde se puede hacer el uso de orientación a objetos, es bastante abstracto para asimilar, ¿no? Pero básicamente, si nosotros lo pensamos la clase como un molde a partir de la cual estamos creando objetos, bueno, después podríamos crear una clase cliente, por ejemplo, ¿no? Una clase cliente, la cual, ¿qué atributos va a tener? Al ser una persona, podríamos también un nombre, una edad, un ID de cliente, y así sucesivamente, ¿no? Podríamos crear una clase producto, por ejemplo, si estamos hablando de un e-commerce. Una clase producto, ¿y cuáles vendrían a ser sus atributos? El precio, el stock, podríamos definir una ID de producto también. Y si ustedes ven, bueno, empezamos a ir abstrayendo cosas
y diciendo, bueno, partamos de esta idea general, ¿no? Partimos de una clase producto, una clase cliente, y después en el código, el principal, empiezo a hacer uso de estas clases para crear estos objetos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que un cliente nuevo se loguea o se registra en el sistema, básicamente podría pensar, ¿no?, que el cliente se registra e instancia un objeto del tipo cliente, el cual después puedo almacenar en una base de datos tranquilamente. Bien, no sé si queda algo para ver acá, algo para volver, algo para repetir. Si no, bueno, estamos sobre la hora, damos por finalizada la clase. Ahora le subo este archivo acá, le subo lo que se hizo en Visual Studio Code también. La presentación breve, ¿no? Un par de diapositivas. Y le subo el resuelto del último documento que estuvimos trabajando, ¿no? Antes de arrancar con objetos. Bien, bueno, Jimena dice que está todo ok. Bueno, muchachos, si no hay nada más para ver, nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿no? Vamos a arrancar o vamos a seguir viendo el tema de funciones. Un poco más rápido, porque únicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ver que hay parámetros que son opcionales, podemos definirlos también, parámetros obligatorios también que sí o sí lo tenemos que pasar, y básicamente seguiría el curso, ¿no? El curso de la clase. Bueno, que tengo la grabación entonces, si no se va a ver nada más.